Bienvenidos a la UNAM Responde este martes 30 de septiembre. Qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión para seguir haciendo eco de todo ese conocimiento y actividades que genera nuestra casa de estudios desde muy distintos ámbitos y disciplinas. Hoy platicaremos sobre el premio Antonio García Cubas, que recibieron 4 ediciones universitarias. Además, UNAM Global TV y Rock Lab nos comparten 2 historias diferentes que tienen un mismo eje, la música. Y comenzaremos este programa en la entrevista platicando sobre la no violencia y la cultura de paz en entornos universitarios. Quédense con nosotros que ya comenzamos. Vivimos momentos complejos como universitarios y como sociedad en términos de salud mental, seguridad y violencia. No resulta fácil entender las realidades sensibles y delicadas que nos atraviesan, pero es indispensable atender con sensibilidad y firmeza los retos que nos tocan a través de estrategias y acciones que fortalezcan, por ejemplo, el acompañamiento, la empatía, la solidaridad, la acción y la colaboración. Hoy más que nunca es urgente impulsar la cultura de paz y para hablar de todo ello que se hace ya en nuestra universidad, damos la bienvenida a la maestra Leticia Cano Soriano, quien es la directora del Programa Universitario de Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias de nuestra universidad. ¿Cómo estás, maestra? Bienvenida a la UNAM Responde. Gracias, Rosa, muy amable, muy contenta de estar aquí. Pues un gusto que estés aquí para hablar de estos temas, como ya lo decía, sensibles, delicados. Cuéntanos, para empezar, cómo responder hoy en día a las realidades que van surgiendo, particularmente en entornos universitarios. Claro, bueno, me parece que vivimos una etapa, yo lo quisiera situar en un contexto inclusive global, mundial, muy delicado. Muy delicado porque asistimos a escenarios complejos en donde las violencias se han normalizado, ¿no? En muchos de los casos. Y bueno, por supuesto que debemos de analizar, yo diría, los contextos, ver de manera integral los contextos en donde pues, nos ha tocado evidentemente crecer, desarrollarnos, vivir el día a día, ¿no? Hay evidentemente actividades, acciones que no podemos dejar de llevar a cabo, como es justamente el impulso a estos espacios, ya lo decías al principio del programa, resilientes, en donde haya colaboración, participación comunitaria, en donde se fortalezcan las redes sociales de apoyo, pero las redes sociales humanas de apoyo, ¿no? A mí me parece que hoy más que nunca debemos de actuar con mucha sensibilidad, con mucha empatía, y con mucha solidaridad respecto de, repito, ámbitos en donde lamentablemente nos ha tocado vivir escenarios muy complejos para la vida familiar, la vida escolar, la vida en sociedad. Hay, por supuesto, contextos muy particulares que pueden ser diferentes dependiendo del momento, la época en la que vivimos. ¿Cuáles o cómo entender lo que sucede con las juventudes hoy en día a partir del contexto educativo, del contexto familiar, del contexto social, eso claro, que se conoce y que se trabaja de forma cotidiana en el trabajo social, maestro? Sí, bueno, gracias por la mención justo del trabajo social y de otras disciplinas que de manera conjunta me parece tenemos que seguir trabajando en los temas, por un lado, este fortalecimiento del tejido social, en principio en las familias, ¿no? Sabemos que la actuación sociofamiliar junto con instituciones importantes que nos brindan apoyos, programas, particularmente, por ejemplo, en el ámbito educativo, en donde estoy convencida, como lo hacemos en nuestra casa de estudios, que la formación integral es fundamental para el alumnado, sobre todo en estos espacios en donde convivimos y nos relacionamos también con ámbitos digitales, hoy en día, las redes digitales, que por un lado pueden resultar y son como una forma de desarrollo tecnológico, pues una herramienta muy poderosa e importante. Pero también, por otro lado, puede haber redes sociales digitales que conlleven a convocar, digamos, o a difundir
pues información que no necesariamente está ligada a estos ambientes amigables, armoniosos que queremos trabajar en programas, por cierto, como el que se acaba de crear hace un mes. Claro, estamos hablando, por supuesto, de este programa de cultura de paz y erradicación de las violencias, y me parece necesario hablar o entender cómo traducir todas estas palabras, todo esto que podemos decir en acciones, claro, en acciones que permeen a los estudiantes o que se permeen en los ámbitos educativos y, por supuesto, en la sociedad. Claro. No, bueno, una pregunta importantísima. Yo quisiera mencionar que en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, el tema de cultura de paz y el relacionado con erradicación de las violencias son temas que ya se abordan en la UNAM, en diferentes escuelas, facultades, institutos, centros. Inclusive tenemos seminarios universitarios y programas que están muy enfocados tanto a la perspectiva de género, los derechos humanos, la inclusión, el desarrollo y temas tan importantes, por ejemplo, que podríamos decir, bueno, ¿cómo es posible hablar de paz y sostenibilidad o paz y medio ambiente? Claro que sí. Entonces, en este sentido, las acciones, y coincido mucho con la pregunta, la agradezco, hay acciones específicas y concretas. ¿Y cómo cuáles pueden ser, no? Bueno, indudablemente el trabajo comunitario en las entidades académicas a través, lo he dicho en otros momentos, de el arte, la ciencia, las humanidades, el deporte, la recreación, las actividades artístico-culturales, la lectura, la poesía, el canto, la danza. ¿Sí me explico? Es decir, todo esto, todas estas actividades que se traducen en acciones concretas, específicas, de formación integral para el alumnado, son acciones que pueden representar escenarios de verdad inmejorables para fortalecer el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, participativo y sobre todo generar ambientes comunitarios distintos, ¿no? Pensar, por ejemplo, el deporte para la paz, la lectura o el poema para la paz. De verdad, esto convoca, que seguramente al ratito hablaremos de experiencias en las islas, que recientemente DEGACO ha impulsado, actividades hermosas. Esas son acciones concretas, además, claro, de prepararnos, capacitarnos, que es otro ámbito importante. No sé si lo que nos acabas de decir responde un poco a la siguiente pregunta, que tiene que ver con qué motivó, cuáles son los objetivos de este programa que estás dirigiendo hoy en día, que además forma parte de una estrategia mucho más amplia y mucho más extensa que ha venido anunciándose y trabajándose en la UNAM desde hace ya algunos meses. Sí, exactamente. En junio del presente año se construye, se diseña una estrategia para la cultura de paz. Esto a cargo de la coordinación de proyectos especiales del maestro Néstor Martínez Cristo, y en esta carta de intención tan importante que suscribe nuestro rector, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, con el canciller, el rector de la UNAM, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Una carta de intención que genera y provoca alianzas importantes para el trabajo tanto dentro de la UNAM como yo diría en la nación, inclusive de carácter internacional también estas alianzas. Y por otra parte, resultado de esta estrategia, se crea y se publica en la Gaceta UNAM el 19 de junio, justamente, valga la redundancia, la creación de lo que hoy conocemos como Programa Universitario sobre Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias, que está adscrito a la Coordinación de Humanidades. Es un poco la trayectoria de cómo llegamos hasta el PUCPAS, como ya mucha comunidad lo conoce. PUCPAS, que es lo que estaremos escuchando además de forma constante durante los siguientes meses. ¿Cómo o qué es lo que están proponiendo a partir precisamente de cómo entender tanto la cultura de paz como la erradicación de las violencias? Porque hablábamos, o se ha hablado durante mucho tiempo de ciertas violencias, y en este caso y en este programa en particular tiene que ver desde el poder de la palabra, desde lo que decimos para poder
Claro. Si no controlarlo, traducirlo en acciones una vez más, maestra. Se tiene que traducir en acciones y estamos hablando de un programa, de verdad, yo diría que de manera muy oportuna se crea. De verdad ha sido muy, muy importante la creación del programa, que además se integra por un comité directivo que conforman 14 entidades académicas. ¿Cómo traducir el programa en términos de materializar acciones específicas? Bueno, estamos hablando de un programa que tiene que trabajar e impulsar investigaciones inter y multidisciplinarias, es decir, con otras disciplinas. Es un programa que tiene que hacer diagnósticos, que tiene que implementar en la tarea docente cursos de capacitación, implementar talleres, formar a la comunidad en materia de cultura de paz y en estrategias especializadas, por ello el comité directivo del PUCPAS y un comité académico asesor, en estrategias especializadas para no normalizar las violencias sociales como única opción, que así a veces se ve, para dirimir diferencias, ¿no? Mira, tenemos que impulsar, Rosa, el diseño de una materia, entre otras asignaturas, ¿no? De una materia que esté enfocada a la mediación social relacional y gestión de conflictos. Una materia que sin duda alguna va a ser optativa u obligatoria para el bachillerato UNAM. En principio vamos a trabajar con el bachillerato UNAM. Esto lo anunciamos y lo dijimos desde la propia creación del programa. Y por otro lado, bueno, establecer vínculos internacionales. Es un programa en el que se está comprometiendo pues el impulso de formación extracurricular, pero sobre todo también de alianzas con otras instituciones de educación superior para fortalecer y fomentar el trabajo conjunto, el trabajo deliberativo, de análisis, de reflexión y sobre todo de estrategias que mejoren nuestros entornos. ¿Cuáles son esos ejes prioritarios en los que trabajan para crear estrategias? Pienso, por supuesto, en violencia, que está ahí en el título, en cultura de paz, pero por supuesto se van sumando más con las realidades y los hechos que nos tocan, como son salud mental, seguridad, maestra. Claro. Bueno, sin lugar a dudas, la salud mental comunitaria es fundamental. En el caso del PUCPAS, vamos a trabajar con diferentes enfoques que quisiera mencionar. Uno de ellos, sin lugar a dudas, la perspectiva de género, que es fundamental, que ya hay una experiencia, yo diría, muy importante en la UNAM con el desarrollo de programas, inclusive con la propia coordinación que se creó hace 5 años, seminarios, el CIEG, entre otros, ¿no? El enfoque de derechos humanos es fundamental, sin duda alguna, la inclusión, las diversidades, la interculturalidad y el propio desarrollo. Es decir, cuando hablamos de cultura de paz, yo quisiera como colocarlo en 2 dimensiones, ¿no? Por un lado, cómo vamos construyendo escenarios para la paz, ¿no? O sea, en los escenarios para la paz y la construcción para la paz no significa que hoy vamos a tomar un curso y ya sabemos que estamos situadas y situados en la paz. Esto es de todos los días, y tiene que ver con principios, con valores universitarios, en el contexto de la educación universitaria, tiene que ver con el cómo nos comunicamos con la otra, con el otro, o sea, con lo que hemos llamado la otredad, cómo sumamos y cómo le damos a la palabra y a la escucha un valor importantísimo para seguir conjuntando esfuerzos colectivos. Hay hechos que nos desvían un poco la atención, pero esto que acabas de decir es muy importante porque es necesario, porque es importante pensar la paz fuera del conflicto, fuera de la violencia y sí pensarlo como un concepto que nos toca de muchas maneras, no solamente como universitarios, sino como individuos, maestra. Totalmente, mira, hemos escuchado especialistas digamos, en resolución pacífica de conflictos, ya ha quedado claro, y en la Semana Nacional de Cultura de Paz que acabamos de tener este mes de septiembre, se mencionó una y otra vez, la paz no es ausencia de guerra, la paz no es ausencia de violencias, ¿no? La paz es un concepto tan complejo
que se va construyendo y se va cultivando en el día a día y que justo tiene que ver con las acciones específicas, inmediatas, que podemos realizar desde un laboratorio, el aula de clases. Repito, estoy hablando desde la educación, ¿no? Desde una convivencia grupal, desde preparar, por ejemplo, el equipo de fútbol, varonil, femenil, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo podemos proyectar integración grupal para el logro de objetivos, cómo podemos disfrutar en colectivo de una exposición, etcétera. Hay muchas formas de trabajar en la construcción de paz. ¿Qué significa paz? Puede haber muchas definiciones al respecto, pero yo recupero una de nuestra muy querida doctora Rigoberta Menchú: tranquilidad. Tranquilidad, paz interna, acciones específicas que nos permiten inclusive pensarnos de otra manera, resignificarnos en el contexto comunitario de otra manera y podernos situar como personas, como seres humanos que podemos dar a la otra y al otro, ¿no? Y también y darnos a nosotros mismos. Maestra, darnos a nosotros mismos. Exacto, claro. Es que a fin de cuentas nos Así lo quedamos. Nos queda muy poquito tiempo para terminar y el día de mañana hay una presentación importante. Cuéntanos. Muy rápidamente, gracias, Rosa. El día de mañana, miércoles, vamos a presentar en la Coordinación de Humanidades un proyecto, y le agradezco mucho al señor coordinador, al doctor Miguel Armando López Leiva, por todo el apoyo que nos brinda. Vamos a presentar un proyecto situado, un proyecto integral que está conformado por 3 ejes: mediación social relacional, justicia restaurativa y gestión de conflictos. Va a ser un proyecto de largo aliento, de llevarlo paso a paso para formarnos como tejedoras y tejedores de paz, para trabajar con alumnado, profesorado y personal administrativo, en principio en el bachillerato. Pero ya les platicaremos más del tema. Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestra. Gracias. Estaremos, por supuesto, atentos porque son temas que nos tocan como individuos, como universitarios, como sociedad y precisamente, digamos, como respuesta a estas realidades que nos tocan vivir. Por supuesto que nos toca también actuar y no solo reflexionar sobre el tema. Así es que hagámoslo también de la mano de quienes hablan, de quienes saben del tema y pensando que es algo que no sucede de la noche a la mañana, es algo a lo que tenemos que sumarnos. Así que sumamos a este concepto de tranquilidad, de sumar paz y, por supuesto, enviando nuestras condolencias y nuestro respeto a quienes atraviesan realidades que en este momento pues no son sensibles de muchas maneras. Toda nuestra solidaridad y todas nuestras condolencias y a seguir adelante. Gracias. Respeto también. Maestra Leticia Cano Soriano, directora de este Programa Universitario de Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias de nuestra universidad. Bienvenida siempre. Gracias, Rosa. Gracias. Muy amable. Y ahora cambiamos de tema porque, como les decía al inicio del programa, una vez más, 4 publicaciones universitarias fueron reconocidas con el premio Antonio García Cubas, que se entrega en el marco de la 36ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Se trata de Tiempos de Inquisición, herejes, infieles, brujas y hechiceros, que escribieron Nuria Galindo Camacho y Verónica González Illescas, en la categoría de divulgación. Además, la edición ilustrada por Jimena Estabilis de La Rueda del Hambriento y otros cuentos de Rosario Castellanos obtuvo el reconocimiento en la categoría de obra juvenil. En obra facsimilar ganó la edición del superpoema bolchevique en 5 cantos de Manuel Maples Arce. Y en la categoría catálogo se distinguió el título Antonio Ruiz, El Corcito, montajes y escenas del México moderno. Estos reconocimientos reafirman la importancia del libro UNAM en la difusión, la memoria y la literatura, así como el patrimonio cultural. Enhorabuena por este reconocimiento a publicaciones universitarias. Y vamos ahora con una muestra de lo que podemos encontrar en la Gaceta UNAM de este lunes, que nos acerca a las entrañas de nuestra universidad para entender lo que sucede en el ámbito local, nacional y global. Las noticias falsas o fake news, que representan una distorsión deliberada de la realidad, se multiplican dentro del contexto digital y representan una amenaza para la sociedad, aseguran especialistas universitarios, quienes se refieren a su impacto en el ámbito social, económico, político y hasta científico.
La muerte de un estudiante en el CCH Sur es un llamado a reforzar la seguridad y la salud mental de nuestra comunidad, pues ese 22 de septiembre no solo perdimos a un alumno, sino al agresor, asegura el rector Leonardo Lomelí, quien se refiere al compromiso de la UNAM para atender las necesidades de sus juventudes. Si me despiertan bruscamente, me han robado mi fortuna, es el título de una muestra fotográfica que reúne 144 imágenes de personas en situación de calle que fueron tomadas por Eliseo González, también indigente, quien fotografió a sus compañeros luego de encontrarse un teléfono celular. Se exhibe hasta el 11 de octubre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. El cerebro es un órgano complejo que reacciona de muchas maneras cuando escuchamos música. Esta tarde, Rock Lab nos da varias razones para seguir disfrutando de esta práctica, mientras obtenemos varios beneficios relacionados, por ejemplo, con la memoria o las emociones. Escuchar música es un ejercicio para todo tu cerebro. Pocas cosas activan tantas partes del cerebro como escuchar una canción. Pero eso no es todo. También se activan zonas cuya función va mucho más allá de entender los sonidos. Por ejemplo, seguramente te ha pasado que al escuchar una canción, involuntariamente empiezas a mover tu cuerpo. Esto se debe a que se activa la corteza motora y la corteza visual no se queda atrás. Escuchar música nos evoca imágenes, como la del lugar en que escuchamos una canción por primera vez, o el rostro de la persona con quien la cantábamos sin cesar. Y es que la música y la memoria tienen un vínculo muy poderoso. Se ha visto que los recuerdos asociados a la música suelen ser más fuertes y duraderos que otro tipo de recuerdos. Por ejemplo, en personas con Alzheimer, las memorias musicales son las últimas en desaparecer. Las letras de las canciones o incluso la habilidad de tocar un instrumento permanecen cuando el resto de los recuerdos ya se ha ido. Esto se debe, en parte, a que los recuerdos musicales se almacenan en zonas del cerebro distintas al resto de los recuerdos. Y estas zonas se atrofian menos con la vejez y la enfermedad. Se piensa, sin embargo, que tiene que ver con que la música active tantas zonas de nuestro cerebro y que además esté intrínsecamente ligada con nuestras emociones. ¿Emociones? Sí, escuchar música genera dopamina, la molécula del placer. Nos acelera el pulso y nos hace sentir bien. Pero eso no es todo. También baja nuestros niveles de cortisol y cortisona, hormonas ligadas al estrés. Y algo increíble es que todo esto pasa más pronunciadamente cuando escuchamos música en vivo. Es un hecho científico que nos encantan los conciertos. La razón es interesantísima. Al asistir a un concierto, no solo interactuamos con la banda que estamos oyendo, sino con el resto del público. Las ondas cerebrales de los asistentes a un concierto se alinean con el ritmo de la música y las personas nos movemos en sintonía. Se ha visto que este movimiento sincronizado nos genera placer y un fuerte sentimiento de comunidad. Cosa que explica por qué brincar con desconocidos en un concierto puede hacer que los consideremos, al menos temporalmente, como amigos. Esto sucede en personas de todas las edades y culturas, incluso en otros primates. Y todo indica que ha tenido un papel importante en nuestra evolución. Por todo esto, escuchar música no solo es un placer, es una experiencia que transforma nuestros cuerpos y nos une a los demás.
resumen, sigamos disfrutando de la música. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Que tengan una excelente semana y nos encontramos aquí mañana, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.